Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a una clase sobre profecía. Bienvenidos al canal Apología Adventista para que todos juntos podamos crecer en conocimiento y así prepararnos para el pronto regreso de Jesús, ya que todos los temas tienen que ir con esta dirección: preparar al pueblo de Dios para su pronto regreso. Así que, hermanos, vamos a orar porque queremos estudiar este tema interesante sobre profecía apocalíptica. Vamos a orar para que Dios nos dirija con su Espíritu Santo a toda su verdad. Vengamos de rodillas, hermanos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra. Te pedimos, Señor, sabiduría, discernimiento, inteligencia y humildad para que podamos entender tu palabra y podamos obedecerla. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que podamos todos crecer en conocimiento y que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que tomen sus Biblias y tomen papel y lápiz para que hagan apuntes. Queremos hacer un análisis profundo de Génesis 3:15 y conectarlo con Apocalipsis 12. Inclusive, Génesis 3:15 es Apocalipsis 12, pero comprimido. En efecto, Génesis 3:15 es toda la Biblia comprimida. En Génesis 3:15 encontramos cuál es el conflicto, quiénes son los integrantes y por qué es este conflicto. Así que, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a analizar este texto. Génesis 3:15 dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza, o sea, la simiente de la mujer. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Hermanos, estas palabras Cristo se las dijo a la serpiente después que la serpiente, o sea, Satanás, hizo caer a Adán y a Eva. Esta advertencia o esta profecía fue dirigida primordialmente a Satanás, a la serpiente. Por eso que en Apocalipsis 12 a Satanás se le llama la serpiente antigua. Es una referencia que viene de Génesis 3:15. Noten, hermanos, en Génesis 3:15 encontramos que hay una enemistad entre dos simientes, entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. La serpiente le haría la guerra primordialmente a la simiente de la mujer. Y hay una enemistad, y esta enemistad es entre estas dos simientes. Podríamos llamar que aquí se está presentando una guerra cósmica entre dos simientes. Esa enemistad que inició en el cielo en contra del Hijo de Dios, en contra de Cristo, se desata en esta tierra y terminará hasta el fin del conflicto. O sea, Génesis 3:15 es la presentación del conflicto entre el bien y el mal en un solo texto. Una enemistad entre dos simientes, pero la simiente de la serpiente, su odio sería primordialmente contra la simiente de la mujer. Ahora vamos a analizar en este estudio cómo Génesis 3:15 culmina con Apocalipsis 12. Pero es interesante que hay que analizar primero quién es esta mujer, quién es la simiente de esta mujer y quién es la simiente de la serpiente. Quiero decirles, hermanos,
que aquí en Génesis 3:15 la mujer simboliza a la iglesia. O sea, Génesis 3:15 es una profecía de doble referencia. En ese instante la mujer era Eva, ¿sí? Pero de Eva iba a nacer una simiente. Pero, como estamos hablando de un conflicto entre el bien y el mal, Eva llega a formar parte o símbolo de la iglesia. Y la simiente de Eva en ese instante era Abel, pero llevándolo al conflicto final, la simiente de la mujer es Cristo. O sea, es una profecía que tiene doble cumplimiento. En ese instante, la mujer era Eva. La simiente de Eva iba a ser Abel. Y vamos a ver de que la simiente de la serpiente iba a ser Caín. Un conflicto entre dos simientes. Muy importante esos detalles. Ahora bien, analicemos cómo esta profecía se cumple durante toda la historia y termina en el libro de Apocalipsis con el fin del conflicto. Una guerra entre dos simientes. Pero recordemos de que Satanás odia primordialmente ¿a quién? A la simiente de la mujer. Ese es el odio primordialmente. Ahora, ¿quién es la simiente de la mujer? Analicemos en primer lugar eso. La palabra simiente en el hebreo, ustedes pueden corroborar esto en un diccionario Strong. En el hebreo es la palabra sera para simiente. ¿Qué significa descendiente, semilla, estirpe o prole? De la palabra simiente es donde se deriva la palabra semilla o semen o esperma, porque el semen y el esperma es una semilla. Es bien importante eso. Semen, semilla, cera o estirpe o prole se deriva del hebreo sera. O sea que esta mujer iba a dar a luz a una simiente. O sea que Satanás le haría la guerra a esta simiente o a esta semilla de la mujer. No primordialmente a la mujer. El diablo odia a la mujer, lo vamos a ver, pero es en segunda instancia. El odio de la serpiente es primordialmente contra la simiente de la mujer. Vamos a ver de que en el hebreo el término sera lleva, podemos decir así, un pronombre masculino. Se refiere que esta mujer iba a dar a luz a un varón. En las Biblias que tenemos actualmente no da la fuerza del texto. Decimos esto porque en el sistema católico romano se sostiene que quien pisotea la cabeza de la serpiente es María. Inclusive he visto algunos cuadros en catedrales y estatuas donde es María pisoteando la cabeza de la serpiente. Pero ese es un error. En el hebreo, esta cera o esta simiente de la mujer lleva o se antepone el pronombre masculino. Él, no dice ella, porque quien iba a aplastar la cabeza a la serpiente no iba a ser una mujer, sino que iba a ser un varón. Voy a leer otras versiones de Biblia para demostrarlo, que es un varón, un masculino, no una mujer. Por ejemplo, la Biblia versión Codex israelita. Noten cómo traduce Génesis 3:15.
pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu cera y la cera de ella. Él vigilará contra tu cabeza, y tú vigilarás contra su calcañal. Noten que está hablando de él. Él vigilará contra tu cabeza, o sea, iba a ser aplastada la cabeza de la serpiente por el él, o sea, por el masculino, por el varón. Noten la Biblia Católica Jerusalén, cómo traduce Génesis 3:15, y presenta que es un varón quien iba a aplastar la cabeza de la serpiente en este conflicto y en esta enemistad. Génesis 3:15 en la Biblia Católica, versión Jerusalén, dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras aceches tú su calcañal. Hermanos, dice él, porque iba a ser un masculino, un varón. O sea que la simiente de la mujer es un varón. Noten cómo traduce la Biblia textual. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él aplastará tu cabeza cuando tú hieras su calcañal. Eso dice la Biblia textual. Noten que se antepone el él, porque es un masculino. No es un ella, sino que es un él. Era un varón que iba a aplastarle la cabeza a esta serpiente. Noten cómo dice la Biblia Reina Valera Gómez. En Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañal. Hermanos, no cabe duda que era un masculino que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Por esa razón, la serpiente y la simiente de la serpiente le iban a hacer la guerra a la simiente de la mujer, que iba a ser un varón. Ahora bien, ¿quién sería este hijo varón que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente en este conflicto? No cabe duda que, dejando que la Biblia sea su propio intérprete, esa simiente de la mujer era Cristo, el hijo varón de la mujer, que es el único que le podía aplastar la cabeza a Satanás en este conflicto. Noten qué interesante lo que dice Pablo hablando de la simiente de Abraham, la simiente prometida. Noten, hermanos, que aquí Abraham simbólicamente es la mujer. Noten que estoy hablando simbólicamente, porque lo literal en profecía se torna simbólico. Abraham representa a la iglesia remanente, el linaje santo de Dios, de donde iba a venir el Mesías prometido. Según la genealogía apocalíptica, Cristo, o sea, el Mesías, iba a venir de un linaje santo que iba a provenir de Abraham. Por eso es que al Mesías se le llama hijo de Abraham, hijo de David, porque el Mesías iba a provenir, según la carne, de un linaje santo de Israel. Y Israel provino de Abraham, el padre de la fe. Y de ese linaje santo, según la carne, iba a venir el Mesías. Por eso es que Génesis 3:15 es una profecía de doble referencia. Abraham simboliza hoy la iglesia, el remanente, el linaje santo de Israel. Noten que no iba a venir de una nación impía, iba a venir de un linaje santo.
de una descendencia santa que iba a provenir de Abraham. Cristo es hijo de Abraham según la carne y Cristo es hijo de David según la carne. Gálatas 3:16 se nos dice quién es la simiente de Abraham. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como que se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es la simiente de la mujer? Es Cristo. ¿Quién es la simiente de Abraham? Es Cristo. ¿Quién es la simiente de David? Es Cristo. Cristo, según la carne, es simiente de Abraham. Muy importante eso. El apóstol Pablo en Romanos 9:5 dice esto, que Cristo, según la carne, vino de un linaje santo de Israel. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas, aquí está simbólicamente representada la mujer, el linaje santo de Israel, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, en los cuales es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Noten que dice según la carne, vino Cristo. Es interesante que en Apocalipsis, noten cómo el apóstol Juan le llama a Cristo acá. Noten cómo dice el apóstol Juan en Apocalipsis 22:16, hablando de la genealogía de Cristo según la carne. Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Noten qué interesante, hermano. Como Dios, Cristo es la raíz de David, pero como hombre proviene del linaje de David. Y dice, la estrella resplandeciente de la mañana. Por eso que Bartimeo, cuando escuchó que Cristo iba pasando cerca de él, gritó. El ciego Bartimeo dijo, Jesús, hijo de David, porque la profecía decía que el Mesías iba a venir según la carne del linaje santo de David. Y ahí viene la genealogía desde Abel, un linaje santo que culmina con Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. En Apocalipsis 12:5 se dice que el diablo le iba a hacer la guerra a este hijo varón. Por eso, hermanos, yo les dije que Apocalipsis 12 proviene de Génesis 3:15. Noten cómo dice Apocalipsis 12, versículo 5. Hablando de la mujer, el catolicismo romano sostiene de que la mujer de Apocalipsis 12 es María, pero es imposible aplicar todos los términos simbólicos a María. Es imposible, hermanos. Caeríamos en grandes contradicciones bíblicas. En Apocalipsis 12 estamos tratando con símbolos. No podemos tomar a una mujer literal para hablar de otra mujer literal. No. La profecía tiene un modo de presentar su mensaje. Toma lo literal para hablar de algo simbólico. No algo literal para hablar de otra vez lo literal. Eso es contradictorio y confuso. Lo literal se transforma en simbólico. Lastimosamente, hermanos, en el catolicismo romano desconocen esta clase de temas. Ellos repiten como loro lo que dicen sus párrocos y lo que dice el Papa. Pero cuando vamos a la Biblia, estamos tratando con símbolos apocalípticos. No podemos tomar los elementos de Apocalipsis 12 literales, porque entonces caeríamos en grandes contradicciones. Eso ya lo hemos explicado en otros temas.
Aquí la mujer representa en la primera etapa del nacimiento del Mesías, que iba a nacer de un linaje santo de Israel. O sea que la mujer en Apocalipsis 12, especialmente el versículo 1, representa el estado de Israel, el linaje santo de Israel, porque el Mesías aún no ha nacido, y cuando nace, el diablo lo persigue usando al rey Herodes. Noten cómo dice Apocalipsis 12, versículo 5. Y ella dio a luz a un hijo varón. ¿Quién es ella? El linaje santo de Israel. Aunque Cristo nació de María, literalmente, pero María simboliza la iglesia, al pueblo remanente de Dios. Y noten cómo dice en Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz a un hijo varón. ¿Quién es ella? El linaje santo de Israel. Dice que un hijo varón, porque es una referencia a Génesis 3:15. Porque quien iba a aplastar la cabeza a la serpiente iba a ser un hijo varón. Está hablando de Cristo, que regirá con vara de hierro las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto es una referencia a cómo Satanás quiso tratar de matar a Cristo, pero Cristo cumplió la misión del Padre, murió en la cruz y derrotó al diablo en la cruz. Y el Padre lo resucita y lo lleva otra vez para su trono, para que Cristo comparta la gloria del Padre, la misma gloria que tuvo antes de la fundación del mundo. Cristo lo dijo en su ministerio. Ahora, la profecía de Génesis 3:15 dice que Satanás, usando a la simiente de la serpiente, iba a tratar de matar a la simiente de la mujer. Aquí dice que el diablo le iba a hacer la guerra a la simiente de la mujer tan pronto como naciese. En Apocalipsis 12:4 se presenta como el diablo está cumpliendo perfectamente la profecía de Génesis 3:15. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer. Esta es la etapa que aún Cristo no ha nacido, porque es la etapa de Israel. Cristo nació del linaje santo de Israel. Y noten, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esta es la etapa del Antiguo Testamento. Sí, repito esto para que pueda quedar claro. Cristo nació del linaje santo de Israel, del linaje santo de Abraham y de David y de todos los patriarcas, dice Pablo. ¿Cómo se cumplió esta profecía? Ahora vamos a ver de que la simiente de Satanás aquí representa a Herodes, los impíos. Herodes trató de matar a Cristo tan pronto como nació. Satanás usando al rey Herodes. Mateo 2, versículo 13. Herodes dio un decreto para matar a todos los niños. Y noten que eran varones los niños, porque el diablo sabía que era un varón que le iba a aplastar la cabeza. El diablo no es bobo, el diablo conoce la profecía y le estudia. Después que partieron ellos, o sea, los magos que venían del oriente, eran astrólogos que estudiaban las ciencias y conocían la Biblia, y venían buscando al Mesías. Y cuando Herodes se dio cuenta que los magos le habían mentido, se llenó de ira. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga. Y noten cómo dice el ángel: porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Aquí se está cumpliendo exactamente Génesis 3:15. Interesante.
Ahora noten lo que dice Mateo 2:16, lo que hace Herodes de matar a los niños varones. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, o sea, le dio ira. No pierdan estos detalles. El rey político se llenó de ira, Herodes el Grande se llenó de ira, y dice, se enojó mucho, y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén. ¿Por qué solamente los niños? Porque el diablo sabía que la simiente de la mujer era un masculino, era un varón, no una mujer, no una niña. Y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores. Y dice, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahora, interesante. La simiente de la mujer representa a Cristo. Y cómo el diablo le hizo la guerra a Cristo a través del rey Herodes. La simiente de la mujer representa al Mesías. Ahora bien, la simiente de la mujer en la Biblia y en la profecía bíblica tiene una segunda aplicación. Primordialmente representa a Cristo, la simiente de Abraham, la simiente de la mujer, pero en la Biblia posee otra aplicación secundaria y vamos a ver de que la simiente de Abraham, la simiente de la mujer, representa a los que se unen a Cristo por la fe, los que creen en el Evangelio, los que son justificados por la sangre de Cristo, llegan a formar parte de la simiente de Abraham. Pablo le aplica el término simiente ahora a la iglesia, a los que se unen a Cristo. Gálatas 3:28 al 29 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Noten que somos linaje de Abraham. Esa palabra linaje es la equivalencia a simiente. Proviene de Sera. Noten, somos linaje de Abraham, pero cuando nos unimos a Cristo, si somos de Cristo, también somos linaje de Abraham por la fe. En otras palabras, llegamos a formar parte de un Israel espiritual. Dios considera verdaderos judíos aquellos que se unen a Cristo, el verdadero judío. Cristo le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. No estaba diciendo Cristo que por pertenecer a una nación seremos salvos. No, lo que está diciendo Cristo a la samaritana es que el Salvador prometido, que era Él en ese momento, iba a venir de los judíos, especialmente de un linaje santo de los judíos, que vimos que es, según la carne, empieza desde Abel, sigue por todos los patriarcas y termina con un remanente, un linaje santo de Israel, del cual iba a provenir el Mesías. Pero en Cristo nos unimos a ese Israel verdadero. Cristo Jesús le dijo a Felipe, he aquí un verdadero judío, hablando de Natanael. Natanael era un verdadero israelita. Noten, Natanael era un verdadero israelita. Significa que si hay verdaderos israelitas, hay falsos. Muy interesante eso. Somos linaje de Abraham también, la iglesia. Ahora, ¿quién es la simiente de Satanás? ¿Quién es la simiente de la serpiente en Génesis 3:15? ¿A quién representa? Vamos a ver, hermanos, que representa a los impíos, a todos aquellos desobedientes e impíos que rechazan la ley de Dios
y que rechazan el sacrificio de Cristo son la simiente de la serpiente. Noten qué interesante. En la historia de Adán y Eva, ¿quién era la simiente de la mujer? Era Abel. ¿Quién era la simiente de la serpiente? Era Caín. O sea que vemos que existe una enemistad y una guerra entre dos simientes. Y Adán y Eva tuvieron dos hijos. Abel simboliza a Cristo y a la iglesia remanente. Caín representa la simiente de Satanás, los impíos que existirán hasta el fin de la historia. En otras palabras, lo que encontramos en Génesis 3:15 son los dos grupos en conflicto que existirán hasta el fin de la historia. Dos simientes, dos grupos, dos ejércitos. Pudiésemos usar muchos ejemplos. Caín y Abel, Jacob y Esaú, José y sus hermanos, David y Saúl. Noten muchos ejemplos. Trigo y cizaña, peces buenos y peces malos, hojas de higuera, pieles de corderos, los salvos y los perdidos. Pudiésemos mencionar muchos ejemplos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, hay una creencia errónea que la gente dice, todos somos hijos de Dios. Error. La Biblia presenta que hay una simiente de Satanás y hay una simiente de la mujer, hijos de Dios e hijos del diablo. En la historia de Caín y Abel vemos estas dos simientes. Veamos algunos textos bíblicos para que comprendamos que la simiente de la serpiente representa a Caín y a todos los impíos. Noten cómo dice Génesis 4, versículos 8 al 10. Hablando de lo que hizo Caín con su hermano Abel. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Noten que son hermanos que venían de sus mismos padres progenitores. Comían en el mismo, podemos decir así, en la misma mesa. Recibieron la misma educación de los mismos padres. Conocían las mismas instrucciones. Eran hermanos. Y noten cómo se dice acá. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. Noten que es una guerra mortal entre dos hermanos. Caín odia a su hermano Abel. Hay una enemistad entre estos dos hermanos. Pero el odioso aquí es Caín, que odia a su hermano. Y dice, se levantó contra su hermano y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? En efecto, Caín tenía que cuidar a su hermano. Los hermanos deben de cuidarse, deben de protegerse, porque son hermanos. Caín tenía la responsabilidad y la obligación de cuidar a su hermano, pero Caín en una forma arrogante dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Noten, la simiente de la serpiente es Caín, que se levanta contra la simiente de la mujer, que era Abel. 1 Juan 3, 10 al 12. Noten cómo se hace este paralelo entre los impíos y Caín. Y aquí vemos un contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. 1 Juan 3, 10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que no somos todos hijos de Dios.
Hay hijos de Dios e hijos del diablo, dos simienten. Todo aquel que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Y ahora noten de quién se habla. No como Caín, que era del maligno. ¿Quién estaba usando a Caín? ¿Quién estaba detrás de Caín? Era la serpiente Satanás. ¿Quién estaba usando a Herodes? Era también la serpiente. Noten, no como Caín, que era del maligno, que mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Interesante, hermano. La simiente de la serpiente representa a todos los impíos que rechazan la ley de Dios, que rechazan la justicia de Cristo y que al final se van a volcar contra los hijos de Dios para tratar de matarlos. El diablo siempre ha usado este método. Usa a personas, a reyes políticos y religiosos y a impíos para tratar de matar a los hijos de Dios. O sea que vemos acá que detrás de una guerra que se puede ver en la historia de Caín y Abel, vemos que detrás estaba el maligno, queriendo estorbar en los planes de Dios, porque según Satanás, él creía o suponía que la simiente de la mujer que le iba a aplastar la cabeza era Abel, mas no sabía que Dios tenía un propósito, que en la profecía estaba estipulado el día, el año y el mes en que el Mesías nacería y que ese Mesías le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Noten como dice Pablo en Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 dice, noten, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, noten que la profecía se cumplió exactamente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, no dice a su hija, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esta expresión, bajo la ley, significa que Cristo nació bajo el sistema de ceremonial judío. Cristo se circuncidó al 8º día, como decía la ley. Aquí Pablo, en ese contexto, usa el término nacido bajo la ley. Pero noten que dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Y recordemos que son profecías de doble referencia. Ahora, es interesante, hermanos, que la simiente de la serpiente representa en esta historia a Caín, pero Caín es símbolo de todos los impíos que le van a hacer la guerra a los hijos de Dios al final de la historia. Hermanos, y esto lo podemos aplicar en todos los aspectos de la historia de la profecía bíblica, como Satanás siempre ha usado a poderes políticos, a personas para perseguir al pueblo de Dios. Usó a los judíos apóstatas para perseguir a los apóstoles. Usó a los fariseos para matar a Cristo y entregarlo al poder civil de Roma. Es terrible, hermano. El diablo usó al papado para perseguir al remanente durante la Edad Media, durante la mal llamada Inquisición. Como el diablo persiguió a los valdenses, a los albigenses, a los hugonotes, a los cuáqueros. Guerra entre dos simientes. Terrible, hermanos. ¿Ustedes creen, hermano, que eso de que José fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto? El diablo estaba detrás porque el diablo quería matar a José, porque sabía perfectamente bien que José era un símbolo de Cristo. En la historia de José, José es la simiente de la mujer y sus hermanos impíos son la simiente de la serpiente. Interesante. Cuando divisamos Génesis 3:15 en relación a la historia de Caín y Abel, vemos de que estos dos hermanos representan dos clases
de personas que existirán hasta el fin de la historia. Esto lo corrobora el libro Patriarcas y Profetas, página 53, párrafo 2, dice: Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Noten, hermanos, dos clases de personas, no hay 3 ni 4, solamente son dos grupos, dos ejércitos, dos bandos peleando en este conflicto entre el bien y el mal. El Armagedón tiene su referencia en Génesis 3:15 y en la historia de Caín y Abel. O sea que en la historia de Caín y Abel vemos un micro Armagedón, porque el último conflicto entre el bien y el mal no va a ser entre chinos y rusos peleando con Israel literal, sino que va a ser una guerra de poderes políticos y religiosos tratando de matar a un remanente que también es mundial y que este remanente guarda los mandamientos de Dios. El Armagedón no va a ser en la llanura o el valle de Jezreel, cerca del Monte Carmelo. El Armagedón va a ser una guerra global y mundial. Eso lo hemos explicado en otras clases de profecía. Noten cómo dice este libro, Historia de la Redención, página 56, párrafo 2, dice, hablando de lo que representa Caín y Abel. Caín y Abel representan dos clases de personas, los justos y los impíos, los creyentes y los incrédulos, que debían existir desde la caída del hombre hasta la segunda venida de Cristo. Caín, que mató a su hermano Abel, representa a los impíos que tendrán envidia de los justos y los odiarán. Noten que ahí está la ira, el enojo, la enemistad, porque serán mejores que ellos. Sentirán celos de los justos y los perseguirán, lo mismo que sintió el diablo en el cielo, celo, odio y envidia en contra de Cristo. Dice, y los perseguirán y matarán, porque sus buenas obras condenarán su conducta pecaminosa. O sea que la simiente de la serpiente representa a los impíos, los hijos del diablo que rechazan la justicia de Cristo y su ley. Noten cómo Cristo les dijo a los fariseos apóstatas que se creían ser hijos de Abraham, que se creían ser hijos de Dios, pero querían matar a Cristo. Noten qué contradicción. Los fariseos tienen una gran confrontación con Cristo, contra Cristo en Juan 8. Los fariseos se allegan a Cristo y le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, insinuando que Cristo era hijo de fornicación, porque los fariseos no podían creer de que María había sido engendrada por el Espíritu Santo, o sea que el Hijo había sido engendrado por el Espíritu Santo. Los fariseos rechazaban esa idea, no creían en eso. Lo que hicieron los fariseos es levantar una calumnia y decir de que María se había acostado con algún otro hombre o con José y era hijo de fornicación. Le están diciendo hijo de fornicación. Noten las acusaciones que los fariseos están haciendo contra Cristo. Y al mismo tiempo están diciendo, nuestro padre es Abraham, nosotros somos hijos de Dios. Y noten cómo Cristo les dice a los fariseos en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. Esta es una referencia a Caín, que era el maligno. Él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Noten, hermanos, ¿quién es la simiente de la serpiente? Es los hijos del diablo, los impíos. Saben, hermanos, que esto mismo pasará al final de la historia. Lo que hizo Caín contra su hermano Abel representa en tipología cómo Satanás usará a los poderes políticos y religiosos, o sea, la simiente de la serpiente, para hacerle la guerra a Cristo, pero en la persona del remanente de sus hijos,
de la iglesia, porque el diablo, al ver que no pudo matar a Cristo, se lanzó en contra de la mujer, dice Apocalipsis 12. Y noten cómo terminará este conflicto. El diablo usará a los impíos, así como usó a Caín para matar a Abel. Pero ahora Abel representa al pueblo de Dios, al remanente que guarda los mandamientos. Apocalipsis 12, 17. Ahí vemos las dos simientes. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Aquí el dragón representa a Satanás, pero usando a los poderes políticos y religiosos. Cuando los poderes políticos persiguen al pueblo de Dios y dan leyes y decretos legislativos que van en contra de la ley de Dios, los poderes políticos se tornan en dragón. El dragón en Apocalipsis tiene dos connotaciones o dos aplicaciones. Representa a Satanás, pero también representa a los poderes políticos y religiosos. Vimos de que el diablo usó a Herodes, y Herodes era un gobernante político y civil de Roma. En efecto, se lo voy a comprobar, que el dragón en profecía apocalíptica, aparte de Satanás, representa a los poderes políticos y civiles que le hacen la guerra al pueblo de Dios. En otras palabras, el dragón representa a los impíos. Noten cómo Dios le dice a Faraón en Ezequiel 29:3. Faraón era un gobernante impío de Egipto. Y noten cómo Dios le dice a Faraón: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. Noten, Faraón era un impío, era un rey impío. Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de los ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Hermanos, al final de la historia, Satanás usará al dragón, o sea, a los poderes políticos y religiosos, para destruir al pueblo de Dios. Y dice Apocalipsis 12, 17, leámoslo otra vez. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que esta enemistad, ahora vemos por qué razón es. Porque este remanente guarda los mandamientos. El diablo odia a la simiente de la mujer porque este remanente guarda los mandamientos. La pregunta es, si Cristo es la simiente de la mujer, en primer lugar, ¿será que Cristo guardaba los mandamientos de Dios? Sí. En Juan 15:10, Cristo lo dice. Juan 15:10, noten cómo dice, para que notemos, dice así: si guardares mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea que Cristo guardaba los mandamientos de su Padre, igual como el remanente, porque la simiente guarda los mandamientos, y este es el odio de Satanás en contra de la simiente de la mujer. Noten cómo dice el salmista, hablando de una profecía mesiánica. Salmos 48 dice así: esto se cumplió con Cristo, porque Cristo es la encarnación de la ley. Salmos 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me he agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo vino a obedecer la ley del Padre. El apóstol Juan dice en su carta, 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él que anduvo. Y en los versículos 4 está hablando de obedecer los mandamientos. 1 Juan 2:4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea que esta enemistad de la simiente
de la serpiente contra la simiente de la mujer es porque la simiente de la mujer, que es Cristo y su remanente, guardan los mandamientos. Ahora, noten cómo dice este precioso libro que se llama Testimonio para los Ministros, página 39, párrafo 1. Se nos dice quién es el dragón y por qué el dragón le va a hacer la guerra al remanente. Testimonio para los Ministros, página 39, párrafo 1 dice: reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón, que le va a hacer guerra a los santos, o va a hacer guerra contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En su enemistad, ahí está la enemistad, en su enemistad contra el pueblo de Dios, se muestran culpables también de la elección de Barrabás en lugar de Cristo. Hermanos, no cabe duda que la simiente de la mujer representa a Cristo y sus hijos y su remanente, y la simiente de Satanás y de la serpiente representa a los impíos que odian al pueblo de Dios porque éste guarda los mandamientos. Hermanos, espero que este estudio les haya servido para que podamos reafirmar nuestra fe, podamos crecer en conocimiento y podamos conservar nuestras vidas para prepararnos para el pronto regreso de Jesús. Gloria a nuestro Dios porque nos permitió tener esta interesante clase que fue un análisis de Génesis 3:15. Dios nos bendiga, hermanos, y que todo lo que se haya dicho sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Pegamos de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permitiste tener esta clase sobre profecía. Nos dimos cuenta que la simiente de la mujer representa a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y también representa a tus hijos, aquellos que se unen a Cristo por la fe. Y también nos dimos cuenta que la simiente de la serpiente representa a los impíos. Ayúdanos, Señor, siempre a estar de parte de la verdad y a ser simiente de Abraham. Ayúdanos, Señor, a ser contados en ese remanente que va a levantar la bandera de la verdad y defender tu verdad, aunque los cielos se desplomen. Reconocemos que sin tu poder y sin tu fuerza somos débiles, pero si estamos en tus manos seremos más que vencedores. Gracias, Señor, por esta clase. Gracias por tus bendiciones. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos.